con cosas que no sacian el alma, con cosas que no lo han ayudado a Dios a reinar en nosotros, sino que hemos puesto en esa morada otras cosas. En círculos concéntricos, donde pongo a Jesús como Señor en este gráfico, en un gráfico que he hecho, recuerdo que cuando nosotros le decimos a Jesús Señor, estamos recordando un término latino que es dominus, que a su vez significa dar dominio. ¿Cuántas veces en la liturgia nosotros le decimos a Dios nuestro Señor? Y si es dominus, es Señor, significa que Él tiene que reinar, que Él tiene que indicarnos aquellos cambios que en nuestra vida son necesarios para tener esta vida plena, esta vida en abundancia. Y a su vez Él tiene que ir quitándonos de nosotros como un cirujano quita la parte enferma, como un cirujano opera y quita aquello que está haciendo daño al cuerpo. Tiene que mostrarnos y ayudarnos a quitar aquello que nos está quitando esta vida plena, esta vida en abundancia, para que cuando llegue el momento de la Pascua eterna, del paso eterno, y miremos esa película, digamos, Señor, qué lindo ha sido vivir. Más allá de las cruces, de los sufrimientos de la vida, aún de los propios pecados, de las caídas donde nos sentimos abrazados por tu perdón y tu misericordia, qué hermoso ha sido vivir porque nos preparaste para la vida en plenitud. Este es un tema que a muchos no les gusta, el tema de la vida eterna, porque hay que hablar también de la muerte, del paso de esta vida. Estoy en estos momentos trabajando un poco un libro sobre cómo sanar el temor a la partida de esta vida, ¿no? Y poder orar también por la alegría que será la vida eterna. También para poder comprender mejor lo que ha sido el paso de nuestros seres queridos, lo que es la oración de la herencia intergeneracional, donde le damos gracias al Señor por todos nuestros familiares y antepasados que han vivido santamente, virtuosamente, pero también orar por el alma de aquellos que partieron sin estar en la gracia del Señor. Y en este entregarle al Señor todo esto, una y otra vez tenemos que preguntarnos si Él es Dominus, es decir, es Señor de todas las áreas de mi vida. Y en este gráfico pongo varias cosas. Si Dios es Dominus de mi salud, de mi tiempo, del trabajo, de los bienes materiales, del descanso, de las vacaciones incluso. Como decía el apóstol Pablo, sea que comamos, sea que bebamos, hagámoslo en nombre del Señor. Porque no hay cosa más hermosa que vivir las cosas cotidianas de la mano de Dios. Ir percibiendo cómo Dios nos acompaña, al igual que nos acompaña el aire. Es que ninguno de nosotros podría estar vivo si aquí no hubiese oxígeno. Que quizás con tantas personas, bueno, no será el oxígeno más puro, pero nos permite respirar, nos permite vivir. No pensamos en eso, lo hacemos de manera automática, automáticamente vamos respirando, pero si a usted le tapan la nariz y la boca, se empieza a desesperar. Muchas veces por no darnos cuenta que Él está a nuestro lado, ante las situaciones difíciles de la vida, ante ciertas situaciones críticas, nosotros empezamos a sentir como que se nos está tapando la nariz y la boca y nos falta este aliento. Por eso Jesús nos da su espíritu, nos da su aliento, para que Él nos vaya guiando en todas las áreas de nuestra vida y cada cosa que hagamos nos lleve a tener más vida plena, más vida en abundancia. Cada ser humano es alguien en continuo crecimiento, o deberíamos estar en continuo crecimiento. Cada uno de nosotros, a nivel espiritual y emocional, podemos ir desarrollándonos, madurándonos continuamente. Y para esto, Él como Rey, como Señor, quiere quitar cosas que nos impiden tener esta vida plena, esta vida en abundancia. Yo creo que para la Iglesia ha sido una gran bendición de Dios
los retiros espirituales que en la renovación carismática se llaman seminarios de vida. Y justamente están relacionados con tener vida plena, vida en abundancia, porque la palabra seminario viene de semilla, semillero. Se van sembrando semillas que a medida que van desarrollándose, que van creciendo en nosotros, van produciendo nuevos frutos de vida plena, de vida en abundancia. De acá que se comienza con la experiencia del amor de Dios. El que no ha hecho un seminario de vida debería averiguar y hacer un seminario de vida para comenzar con esta experiencia del amor de Dios. Y digo experiencia porque es mucho más que un conocimiento intelectual. Dios quiere ser vida en nosotros, no solamente quiere ser entendido intelectualmente, lo cual es importante. Como dice la palabra, tenemos que saber dar razón de nuestra fe, de aquello en lo que creemos, porque a veces uno se encuentra con católicos que uno le pregunta, ¿por qué sos católico? Y porque mi mamá lo fue. No, pero vos, ¿por qué sos católico apostólico romano? Y entonces, que Jesús sea Señor de nuestra vida significa que le vamos abriendo esas puertas para que nuestro conocimiento de Él no sea solo intelectual, sino también vivencial, lo gustemos interiormente. Palabras que San Ignacio de Loyola utiliza frecuentemente en los ejercicios espirituales cuando invita a pedirle a Dios la gracia de gustar interiormente la presencia de Dios, el amor de Dios. Nos decía en una oportunidad, en una misa que el cardenal Jorge Mario Bergoglio celebró en la Catedral de Buenos Aires para todos los grupos de oración de la renovación carismática, él decía, la distancia más grande es de la cabeza al corazón. Muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido en el catecismo, que hemos leído en libros de espiritualidad, en teología, tienen que llegar a nuestro corazón. Y ese puente lo tiende la presencia del Espíritu Santo. Por eso desde Juan 23 hasta nuestros días hubo una insistencia, y hay una insistencia muy grande de tener esta experiencia del Espíritu Santo. De manera tal que no sea solamente recordar al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés o cuando nos confirmamos, sino verlo como un amigo que nos va guiando continuamente. Cuando nosotros empezamos a abrir estas puertas sucesivas de nuestra vida, de nuestro trabajo, de la relación y el modo en que nos comportamos los que tienen la vocación al matrimonio, cómo se hablan, cómo se escuchan, cómo se acarician, cómo comparten las cosas cotidianas. Cuando se abren las puertas del mundo laboral a través del diálogo con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los subalternos, cuando se abre la puerta del trabajo a través de la honestidad, del ofrecimiento a Dios de eso, podemos recordar las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús que dice que aunque sea enhebrar una aguja por amor a Dios, ofrecerlo a Dios puede estar logrando la salvación de un alma, puede estar logrando el cambio de vida de una persona. Y en este sentido, Santa Teresa de Ávila decía, Dios está entre las cacerolas, como diciendo que la santidad no es algo para gente extraordinaria. Nosotros podemos ir creciendo en este proceso de santificación en las cosas cotidianas de la vida, en medio de las alegrías y en medio de las dificultades. Yo me acuerdo una vez haciendo un retiro espiritual, el sacerdote que estaba guiando los ejercicios, yo todavía era seminarista, en un momento daba unas reglas como alabar a Dios regulándose en el comer, como cuando uno no cae en la gula y se modera en la comida, alaba a Dios y también crece a nivel integral. Y un compañero mío que era muy buen cocinero, es muy buen cocinero, y que le gusta bastante la comida, empezó a transpirar, estaba sufriendo.
Y entonces él levanta la mano en un momento y le dice, Padre, es que yo cuando como una rica comida, alabo a Dios. Y el sacerdote le dice, en eso también tenés razón, pero todavía no llegamos, dijo. Es decir, era un tema para ver más adelante, que es una meditación que San Ignacio al final de los ejercicios llama para crecer en el amor. Para crecer en el amor en el encuentro de todas las cosas creadas. Como decía San Juan Bosco, adaptándolo un poco, la santidad consiste en hacer lo que el Señor quiere como el Señor quiere que lo hagamos y hacerlo con alegría. Y como decía San Benito, ora et labora, ora y trabaja, pero hay otra parte de la oración que no siempre se pone, que es in gaudio et letitia, es decir, con gozo y alegría. Por lo tanto, las cosas cotidianas podemos vivirlos con ese gozo y con esa alegría cuando vivimos en clave al Señor. Y aunque las tormentas quiten la alegría y la paz durante minutos, horas o días, cuando tenemos nuestro eje en Cristo nuestro Señor, como yo he puesto en cómo conservar la paz en medio de las dificultades, poco a poco volvemos al eje de nuestro encuentro con Dios y de la paz. Abrir las puertas al Señor. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, y le voy a pedir que levanten la mano quienes vieron la estampa o el cuadro que muestra a Jesús golpeando una puerta. ¿Sí? Bien. Esa estampa, el original de esa pintura, de ese cuadro, lo hizo un pintor inglés. Y ese pintor inglés además era profesor de arte y le enseñó a sus alumnos cómo desarrollar el arte de la pintura, y cuando terminó esta obra los llevó para que hicieran una crítica constructiva sobre la obra. Y cada uno de ellos fue marcando lo que más le gustaba de lo que había hecho, de esa pintura que había realizado. Uno subrayaba la belleza de los colores, otro sobre la armonía en las formas, un tercero en la luminosidad del cuadro, y así sucesivamente. Pero había uno de esos alumnos, uno de los mejores de la clase, que estaba en silencio, muy pensativo, y no se animaba a hablar. Entonces el pintor le insistió y le dice, bueno, ¿y vos qué tenés para decir? Y este hombre, este alumno, dice, es que me parece, maestro, que usted se olvidó de algo. Pintó la puerta, pero no le pintó el picaporte. Y ahí sonrió el pintor y era lo que estaba esperando. Dice, lo que pasa es que esa puerta representa tu corazón, mi corazón, el corazón de cada hombre y mujer de esta tierra. Jesús está afuera, está llamando, pero esa puerta solo tiene picaporte desde el lado de adentro. Yo esto lo comprendí cuando, con 21 años, habiendo sentido varias veces que el Señor me llamaba a seguirlo en el sacerdocio, en la vida religiosa. Yo soy actualmente de la Congregación Oblatos de la Virgen María y fundador de los Mensajeros de la Paz. Cuando yo empecé a acercarme a Dios, después de haber estado lejos de Dios porque mi familia no era practicante, y empecé a sentir el llamado de Dios, yo le dije, Señor, voy a ser un buen padre de familia, voy a ser un buen esposo. Y yo sentía que Dios seguía llamando a la puerta y decía, acá ya me abriste alguna puerta, pero hay otra puerta que no me abrís. Y yo le seguía ofreciendo cosas a Dios. Y es que muchas veces cuando Dios nos pide algo, a veces lo que el Señor te puede pedir a lo mejor es sencillamente que te perdones a vos mismo o que perdones a otra persona. Sencillamente el Señor te puede estar pidiendo que hagas un servicio a alguien o que te detengas para hacer una oración, que hagas algo que de pronto no tenías pensado. Es decir, yo empecé a sentir en ese momento que el Señor me estaba pidiendo algo que a mí me iba a costar, y me iba a costar mucho, porque era decir no a mis proyectos. Yo estaba de novio, tenía un negocio, juguetería, ventas de artículos escolares, entonces tenía ya mi vida armada, y mis padres también pensaban que por ahí iba la cosa. Había hecho algunos cursos de actuación, de radiodifusión, iba a estudiar medicina, y de pronto cuando rezando el rosario
en la parroquia San Roque, precisamente donde estoy, porque soy del mismo barrio, en Villa Ortúzar, muy cerquita de Chacarita, me pareció que el Señor me respondía. A veces Dios nos habla en nuestro pensamiento de una manera muy sencilla: si vos querés hacer tu plan, hacelo, pero después no te quejes de que no sos feliz. Y ante esa seguridad de que la vida que tenemos en esta tierra es una sola, digo, no, yo no sé si esto es lo que Dios quiere, no tengo la certeza matemática, digo, pero si no hago la experiencia al menos de discernimiento, corro el riesgo de no ser feliz. Y así fue como me embarqué en este caminar y abrí esa puerta, ¿no? Y el próximo año, en mayo, cumplo 25 años de cura y siento vida plena, vida en abundancia. Cuando aparece a veces alguna mala noticia, por ahí lamentablemente, de algún cura, yo digo, por ese cura que metió la pata, que se equivocó, que se dejó llevar por su fragilidad, hay miles y miles que son santos y que no aparecen en los medios de comunicación, ¿no? O que sin ser santos son virtuosos y van hacia adelante y se sacrifican día a día, ¿no? Y que son felices como muchos matrimonios cristianos y religiosas y personas en diversas vocaciones que sienten esta vida plena, esta vida en abundancia. Y si volviese a nacer y el Señor me volviese a llamar, nuevamente le diría que sí. Cierto que cuando con mi mamá a veces discutíamos, con mi mamá nos queríamos mucho, éramos muy amigos, el Señor la llamó hace 4 años, pero cuando discutíamos ella me decía, menos mal que Dios te llamó para cura, hubo una mujer que se salvó. Y yo le decía, y yo no tengo que aguantar a una, pero tengo que aguantar a muchas. Porque a veces las parroquias hay mujeres santas y otras que, bueno. Pero lo lindo es esto, es compartir la vida, que como iglesia todos juntos, laicos, religiosas, sacerdotes, diáconos permanentes, vamos caminando juntos, con nuestras luces y con nuestras sombras, y que necesitamos los unos de los otros. Yo conversaba precisamente ayer con el hermano Diego y con Estela, una amiga que está aquí, que es de aquí de Tucumán. Digo, para mí trabajar con los matrimonios de esta comunidad Mensajeros de la Paz ha enriquecido tanto mi vida, y no siempre es fácil. Y me encuentro a diario con lo que son entre ellos que me comparten los problemas matrimoniales, las discusiones que a veces surgen con los hijos. Pero digo, en este tiempo de la Iglesia necesitamos trabajar en comunión juntos, laicos, sacerdotes y religiosas, dialogando mucho, perdonándonos una y mil veces. Y precisamente este abrir la puerta al perdón es algo cotidiano. Más tarde el hermano Diego nos va a dar una enseñanza en base al libro de El perdón clave de la paz, porque es toda una escuela de aprendizaje, el perdonarnos a nosotros mismos, liberarnos de culpas, de sentimiento de indignidad, de inferioridad, para poder perdonarnos 70 veces 7, como decía el Evangelio de ayer precisamente, Pedro que le pregunta a Jesús, ese perdón que se va, y descubrir en el perdón no una carga, sino un gozo, una alegría, perdonar los acontecimientos de la vida y tantas cosas. Y yo estaba pensando, justamente en estos días, en que en esa imagen de Jesús llamando a la puerta del corazón, que también le podemos hacer una pregunta en oración y que quien tiene para anotar, que la escriba. Y si no, los hermanos de la Editorial San Pablo creo que están grabando también las enseñanzas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que me genera miedo, que me impide abrirle las puertas a Jesús? Yo me doy cuenta que por muchos miedos no le abría las puertas a Dios de mi corazón. Y que por enojos o heridas antiguas había puertas de mi vida que no le abría a Dios nuestro Señor. Y muchos de los bloqueos que nosotros tenemos requiere que abramos esas puertas a Dios nuestro Señor. Y como estamos hoy, más que acá no hay un doctor en teología que les está hablando, sino
un hombre, un sacerdote, un pastor, también le voy compartiendo testimonios de mi vida, como cuando sentí que en una oportunidad Jesús me quería mostrar que había una puerta que estaba como cerrada, y yo era seminarista, había sido enviado a una parroquia cercana a mi casa de familia para ayudar los fines de semana al párroco, y el párroco me había dado la tarea de dar enseñanzas a los grupos, de predicarles, y yo me di cuenta que me costaba mucho, que no iba con alegría, que me sentía con mucho temor, estaba como bloqueado. Y cuando usted se encuentra con que hay algo que le cuesta mucho, que despierta alguna emoción negativa en usted, sea bronca, ansiedad, temor, que lo lleva a sentir que no puede desarrollar algo en su vida, hay que preguntarle en oración al Señor por qué. ¿Dónde se origina esto? ¿Cuál es la causa? Hay un dibujito en un libro que fue el primero, uno de los primeros que escribí, Dios quiere sanar las etapas de tu vida, que está el dibujo de un árbol y luego unas raíces. Y lo que yo pongo allí es que para la sanación interior, nosotros lo primero que vemos son las ramas del árbol o el tronco, pero tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cuáles son esas raíces que están generando esos comportamientos negativos en nuestra vida. También esto nos ayuda cuando nosotros tenemos que interceder por otra persona o ayudar a otra persona, ver con los ojos de Dios cuáles pueden ser esas raíces que están produciendo en esa persona esos comportamientos. El comportamiento que yo veía era justamente este bloqueo, este disgusto que tenía para predicar. Y justo que aquello que Dios lo había llamado a uno, gran parte consiste en la prédica. Yo digo, Señor, vos no me podés estar llamando a hacer algo que a mí me cuesta hacer, que me disgusta. Entonces empecé a preguntarle al Señor, usted tómese todos los días un rato, póngase en presencia de Dios, pida la asistencia del Espíritu Santo, la intercesión de María Santísima, y hágale la pregunta al Señor muy sencilla, Señor, ¿por qué esto me enoja? ¿O por qué me enojo con mi esposo? A veces cosas que a uno le molestan de una persona no le molestan de otra. Señor, ¿por qué esto me genera este bloqueo, esta ansiedad? Y yo le empecé a preguntar a Dios, y al cuarto o quinto día vino un recuerdo. No es que uno se tenga que poner a revisar o a escarbar, eso en psicología se llama introspección, no es positivo, sino que es el Espíritu Santo que lo trae así de manera casi automática, podríamos decir. Viene sin causa precedente, dice Ignacio, sin causa precedente, es una moción de Dios. Y vino la imagen y el recuerdo de algo que me había pasado cuando yo estaba en cuarto grado. En cuarto grado mis padres me habían cambiado de escuela, y a la escuela donde comencé a ir, los temas que estaba dando la maestra, que se llamaba Marta, la señorita Marta, eran temas que ya había visto en la escuela anterior. Por lo tanto, yo me aburría y me ponía a conversar, como todo chico, con los compañeros. Y cuando la maestra hacía una pregunta, yo era el primero en levantar la mano porque ya sabía la respuesta. Pero parece ser que agoté la paciencia de la señorita Marta, y una vez cuando ella hizo una pregunta, yo levanté la mano y ella explotó. Se sacó, como se dice normalmente. Y a los gritos dice, pero Jamut, usted ya me tiene cansada, siempre molestando en clase. Y todo eso lo fui recordando en oración. Y empecé a sentir la bronca que había tenido cuando estaba en cuarto grado, la vergüenza que como niño sentí delante de todos mis compañeros, porque fue una humillación donde el niño no llegaba a comprender por qué la maestra lo estaba retando y diciendo las cosas que le decía delante de todos los demás. Terminó la primaria, yo nunca más volví a ver a la señorita Marta, pero sí me daba cuenta que cuando recordaba los grados por los que había pasado, decía, qué fantástico las maestras de primero, segundo, tercer grado y el maestro de quinto, sexto y séptimo. Claro, como católico y sacerdote no pensaba
la de cuarto. No decía, no, eso no lo decía. Pero surgía ese dolor, esa vergüenza. Y es que muchas veces nosotros vamos como enterrando los recuerdos dolorosos. Los mandamos al subconsciente, los mandamos a aplacar. Nosotros vamos a hacer después una oración donde le vamos a abrir el placar al Señor o esa habitación y que el Señor nos muestre qué hay allí adentro. Lo cierto es que cuando el Señor te trae el recuerdo de algo que te produjo dolor, el paso siguiente es hablar con Dios sobre ese dolor. Porque seguimos llevando en nuestro interior el niño herido. Hemos crecido físicamente, intelectualmente, pero seguimos siendo como niños y algunos somos niños heridos. Quizá todos, unos más, otros menos. Y cuando nosotros vamos abriendo esas puertas a través de la oración, Jesús nos va mostrando en qué punto ese niño o esa niña fue herido, fue golpeado, fue abusado, fue maltratado, se sintió rechazado, sufrió la burla de sus compañeros, un abuso sexual, una marginación, cualquier cosa que si no fue entregado a Dios en oración, sanado luego por gestos sanadores, aunque lleguemos a ser personas importantes, tener mucho dinero, exitosos, siempre vamos a tener esa inseguridad interior, ese bloqueo interior. Haber descubierto que a mí me costaba hablar en público porque estaba asociado a esa raíz, no es que uno automáticamente lo supera, lo cambia, sino que venía el paso siguiente, que era el perdón. Y entonces en oración podemos decirle al Señor, Señor, yo perdono y traemos ese recuerdo. Haciendo incluso una oración contemplativa, San Ignacio lo llama composición del lugar, el cuadro, la escena, e invitando a Jesús que entre en esa escena. El padre Darío Betancourt lo llama oración del baño de luz, como que Jesús entra a ese lugar oscuro de tu recuerdo, de tu memoria, y Él que es camino, verdad y vida, el que es la luz, viene a iluminar ese segmento de tu vida, que pudo haber sido un segmento breve, como un hecho puntual, pero que en otras personas el dolor, la humillación, se prolonga por meses y a veces hasta por años, causando heridas muy profundas del alma y afectando posteriormente la vida. Y nosotros de algún modo, aunque la persona que nos hirió o que nosotros herimos haya muerto o esté muy lejos y no la veamos más, quedamos interconectados de un modo invisible. Entonces tenemos que orar por esa persona, tenemos que bendecirla, y así lo hice yo. Le dije al Señor que donde estuviese, hiciera que estaba viva, el Señor llenase de su amor a la señorita Marta, que yo la perdonaba, y así sentí paz. Hay veces que nosotros, cuando descubrimos el dolor y lo que ese acontecimiento generó en nosotros, que a veces son mecanismos de compensación, lo que nos quitaron lo llenamos con otra cosa, o mecanismo de defensa, nos ponemos máscaras por miedo que nos vuelvan a herir, nos volvemos agresivos por miedo que nos vuelvan a agredir. Normalmente la personalidad agresiva es una persona que en el fondo es temerosa y que ha sufrido alguna forma de agresión verbal, alguna forma de disminución. Y entonces uno tiene que pedirle al Señor que lo libere de ese antiguo comportamiento. Junto con el perdón, Señor, libérame de este antiguo comportamiento, que quite de esa casa de nuestra alma eso que nos quita vida y que ponga en cambio el nuevo comportamiento. Cada uno tiene que preguntarle al Señor cuál es el nuevo comportamiento, y en mi caso era la libertad para poder hablar, para poder predicar, para poder enseñar su palabra sintiendo la paz, la libertad del Espíritu. De hecho, después de haber repetido esa oración de manera espontánea, como digo, varias veces, cuando tuve que regresar a la parroquia y me tocó de vuelta tener que hablar a un grupo de 20, 30 jóvenes, lo hice con mucha alegría, con mucha naturalidad. Y cuando eso fue un sábado y el domingo teníamos la misa, celebra la misa el párroco, yo como seminarista hice de acólito,
Y cuando salimos afuera para saludar a la gente, una de las mujeres que se acerca me dice: Gustavo, le manda saludos una maestra que fue maestra suya en la primaria. Yo tuve maestra en los primeros 4 grados y maestro en los 3 siguientes. Y me empezó a olfatear, digo, acá hay cosa de Dios. Acá Dios me está haciendo una broma o algo. Porque con el Señor, en el trato amistoso que tenemos, muchas veces dialogamos, otras veces discutimos, otras veces nos reímos juntos, ¿no? Él le comparte con nosotros la vida cotidiana, ¿no? Y en ese estar hablando con esa mujer me dice: es la señorita Marta. No sé si se acuerda de ella, me dice. Y yo dije: ¿cómo olvidarla? Y me contó que ella sabía que yo estaba en esa parroquia, yendo los fines de semana, y que estaba internada, y que me pedía que orara por ella. Fíjese lo que es la gracia de Dios, cómo Dios nos comunica de corazón a corazón. A mí, por un lado, el momento en que mi corazón ya estaba maduro para ser sanado, que esa herida ya estaba lista para ser sanada. Yo solo tenía que abrir la puerta del corazón al perdón. Y a su vez, vaya a saber lo que el Señor hizo en el corazón de esa mujer, de esa maestra, y a través de la oración Dios pudo llegar y bendecirla. Y así con cada uno de nosotros en nuestra vida hay puertas que hay que seguir abriendo. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, dice: yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Si nos ponemos a pensar en realidad en lo que significa estas palabras y tenemos fe en la palabra de Dios, es maravilloso que Dios mismo te pida entrar a tu vida. Yo creo que el gran problema de nosotros es la falta de confianza en el amor y en el poder de Dios. Y otro de las enseñanzas que mencioné al principio es el señorío de Cristo. Cómo Él quiere ser Señor de nuestras alegrías y de nuestras penas. Y ahí está Dios diciendo: estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. En una oportunidad yo había estado dando esta enseñanza en un retiro que era en una casa de retiro. Habían unas 300 personas. Comenzamos un viernes a la tarde y era hasta el domingo al mediodía. Y me acuerdo que el sábado a la mañana viene un hombre a conversar conmigo y me dice: padre, tuve un sueño tan raro. En ese retiro el viernes habíamos regalado una estampita justamente que mostraba una imagen de Jesús llamando a una puerta, y yo los invité que cada uno en su oración personal, en el silencio, le preguntase a Jesús cuál era la puerta que todavía estaba cerrada. Pregunta que, bueno, como decía, les dejo también a ustedes que le hagan al Señor. Y este hombre vino a contarme su sueño. Y me dice: lo primero, padre, es que era un sueño que yo me sentí, no sabía si estaba dormido o despierto, ¿no? Entonces yo le digo: bueno, contame, porque hay sueños que son de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos que José, el esposo de María, Dios le habla en sueños a través del ángel. Y en el Antiguo Testamento también encontramos a José, otro José del Antiguo Testamento, de los patriarcas, que también Dios le comunica en sueños ciertas cosas. Pero claro, hay que saber discernir, porque hay otros sueños que son porque uno ha tenido acontecimientos que le preocupan, que le angustian y siguen trabajando durante el sueño, y otras veces porque uno comió o tomó demasiado a la noche y tiene sueño. Entonces es de un origen biológico nada más. Pero el sueño de este hombre era muy particular, y yo creo que era algo que el Señor le quería manifestar en su vida. Él soñó que estaba en su casa, se veía en ese sueño a sí mismo en su casa, y escuchaba que golpeaban a la puerta. Y como él era muy detallista en contar este sueño, dice: y a mí me llamó la atención porque en mi casa tengo timbre. Y se preguntó: ¿por qué no están tocando el timbre, que están golpeando la puerta? ¿No? Y entonces me contaba que era un pasillo largo, una puerta gris, y que cuando abre la puerta se encuentra que ahí estaba Jesús, que le decía precisamente si lo dejaba entrar. Y él se alegró mucho de recibirlo a Jesús.
y que Jesús entrase a su casa, pero le llamó la atención que Jesús tenía las manos detrás de la cintura. Y entonces, como es muy curioso, le preguntó: Jesús, ¿qué traes entre tus manos? Y Jesús daba evasivas, no le respondía, y él seguía insistiendo: pero Jesús, te he abierto la puerta, te dejo entrar a mi casa, ¿qué es lo que traes en la mano? Finalmente Jesús saca las manos detrás de la cintura, le muestra, y este